Hola, hoy vamos a ver cómo asociar diferentes resistencias en serie y en paralelo. Dos resistencias están en serie siempre que el final de una resistencia esté enganchado al principio de la siguiente. Básicamente tiene que haber una línea, puede ser una línea recta, una línea sinusoidal, puede ser cualquier tipo de línea, pero tiene que llevarnos directamente de una resistencia a la siguiente. Siempre que estén así las resistencias, podremos generar una resistencia equivalente que sea la suma de estas dos resistencias. Por ejemplo, si tengo aquí una resistencia de 3 ohmios y aquí una resistencia de 4 ohmios, ¿hay una línea que va directamente de esta resistencia a esta resistencia? Sí. Entonces estas dos resistencias están seriadas. Eso hace que haya una resistencia equivalente que equivalga a la suma de ambas resistencias. 3 ohmios más 4 ohmios, 7 ohmios. Y esto funciona siempre. Vale, yo puedo coger una resistencia, puede haber curvas, puede haber lo que sea, y otra resistencia. Siempre que haya una sola línea que vaya del final de una al principio de la siguiente, se considera que esas dos resistencias están seriadas. Y siempre que estén seriadas, la resistencia equivalente es la suma de estas resistencias. Si esta fuera de 10 ohmios y esta fuera de 6 ohmios, tener este circuito, ¿vale? Es lo mismo que tener un circuito en el que solo haya una resistencia que sea de 16 ohmios. Ahora bien, no siempre están las resistencias seriadas, también pueden estar en paralelo. ¿Qué quiere decir que estén en paralelo? Pues voy a borrar esto. Que estén en paralelo lo que quiere decir es que los extremos, las resistencias, están unidos tanto por el principio como por el final. O sea, si yo tengo esta resistencia, tengo aquí otra resistencia, y uno los principios y uno los finales. Siempre y cuando haya una línea, ¿vale? Tenga bifurcaciones o no, que vaya del principio de una resistencia al principio de otra, y haya otra línea que vaya del final de una resistencia al final de la siguiente, me da igual que haya bifurcaciones, se considera que estas dos resistencias están en paralelo. Para sumar dos resistencias en paralelo tenemos, bueno, realmente es una fórmula, pero hay un truco. Vale, si esta es de 6 ohmios y esta es de 3 ohmios, puedo decir que hay una resistencia a la que equivalen, la resistencia equivalente, y se calcula como que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la primera resistencia más 1 entre la segunda resistencia. O sea, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la primera resistencia, 6, más 1 entre la segunda resistencia, 3. Vale, hago el mínimo como múltiplo entre 6 y 3, que es 6. Entonces 1 entre la resistencia equivalente es igual a mínimo 6. 6 entre 6, 1. 1 por 1, 1. Más 6 entre 3, 2. Y 2 por 1, 2. Entonces tengo que la resistencia equivalente, bueno, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 más 2 entre 6. 1 más 2 son 3, ya lo voy a poner aquí. ¿Vale? 3 sextos. Ahora, la resistencia equivalente que divide pasa multiplicando, 6 que divide pasa multiplicando. Entonces me queda que 1 por 6 es igual a 3 por la resistencia equivalente. Así que la resistencia equivalente es igual a 1 por 6 entre 3. 3 que multiplica pasa dividiendo. 1 por 6 entre 3. 1 por 6 son 6 y 6 entre 3 son 2. 2 ohmios. O sea que todo este circuito equivale a que aquí haya una única resistencia que sea de 2 ohmios. Para evitar todo este cálculo matemático, lo que se puede hacer es que siempre y cuando coja solo dos resistencias que estén en paralelo, la resistencia equivalente equivale a la multiplicación de las resistencias entre la suma. Borro toda esta parte. Yo puedo poner que la resistencia equivale a la multiplicación entre la suma, o sea, R1 por R2, R1 por R2 entre R1 más R2, o sea, 6 por 3,
entre 6 más 3. 6 por 3 son 18, 6 y 3 son 9, 18 entre 9, 2. Sin todo el cálculo matemático, ya sé que equivale a una resistencia de 2 ohmios, como nos había dado antes. Podemos escoger cualquiera de los dos métodos. Entonces, con esto ya vemos cómo asociar resistencias que son en serie y en paralelo. En el próximo vídeo pondremos un circuito mixto en el cual haya resistencias tanto en serie como en paralelo, veremos cómo identificarlas y procedemos a asociarlas hasta que solo quede una resistencia. Gracias por ver.